Hola, estimados estudiantes. En este bimestre trabajaremos de manera asincrónica, es decir, en línea, donde evaluaremos dos objetivos que son transversales para entender la historia de América: el origen de los primeros pobladores del continente americano, donde se analizará la forma de vida, organización social y otros aspectos. Del mismo modo, las distintas teorías que aseveran la procedencia y evolución del hombre primitivo del continente. En segundo lugar, abordaremos las grandes culturas de América, cuyo legado cultural aún perdura en nuestra época. Para comprender, aplicaremos técnicas y estrategias en la redacción de textos científicos sobre el desarrollo y la influencia del medio geográfico de la civilización maya, azteca e inca, estableciendo relación con la organización política, social y económica, a fin de promover acciones para preservar el patrimonio cultural de los pueblos ancestrales. En el contexto actual, hablar de historia es remitirnos a los hechos que han marcado la evolución humana en todas sus expresiones: cultura, política, economía, organización social, etc. En este sentido, la historia es una ciencia en constante transformación que estudia el pasado para entender el presente y de esa manera tener una perspectiva de nuestro futuro. Asimismo, esta ciencia es social porque analiza el comportamiento y la forma de proceder de los seres humanos en un espacio y contexto determinado. Además, es interdisciplinaria porque está en estrecha relación con otras ciencias como la geografía, antropología, economía, psicología, arqueología, la medicina forense, entre otras. Cada una de estas especialidades son claves para reconstruir un hecho histórico que pudo haber marcado el desarrollo o involución de una sociedad. No omito manifestar que la historia como ciencia puede llegar a ser subjetiva, debido a los intereses económicos o ideológicos de quien reescribe o reconstruye los hechos acaecidos de la humanidad. El primer tema que trabajaremos en el tercer bimestre comprende el origen de los seres humanos que poblaron América, una época donde casi el 50% del planeta estaba experimentando una era glacial. La necesidad de sobrevivencia de los seres humanos originarios de Asia, Melanesia, Polinesia y Australia les impulsó a abandonar los espacios donde se habían establecido temporalmente para buscar alimentos. Muchas de estas personas fueron conformando pequeñas tribus nómadas con el objetivo de optimizar los recursos que la naturaleza proporcionaba. La misma necesidad de subsistencia los impulsó a migrar en otras áreas geográficas. Según el antropólogo checo-norteamericano Alex Herlika, afirmó en 1908 que el origen de nuestros ancestros americanos amerindios desciende de los cazadores paleomongoloides asiáticos que cruzaron en balsas por el estrecho de Bering unos 10.000 años antes de Cristo, a finales de la glaciación Wisconsin, y otros a pie. Alex Herlika se basó en las semejanzas físicas o antroposomáticas entre asiáticos y amerindios: cabellos lacios y oscuros, ojos con pliegue mongólico, pómulos anchos y salientes, dientes en forma de pala, rareza de pilosidad en la cara y la mancha lumbar en los bebés. Este científico era partidario del origen monorracial del poblamiento de América, es decir, creían que todos los antepasados americanos descendían únicamente de los asiáticos mongoloides. Además, opinaba que el poblamiento de América fue reciente, unos 10.000 años antes de Cristo. Actualmente, los científicos saben que los asiáticos llegaron a América del Norte caminando por una faja de tierra istmo de Beringia, que quedó al descubierto cuando el nivel del mar bajó durante la última glaciación. Además,
la mayoría cree que, aparte de los mongoloides, también llegaron otros grupos migratorios paleolíticos, como melanesios y australianos. Finalmente, muchos opinan que el poblamiento se inició mucho antes de lo que pensaba Alex Herlika. Esta postura de Herlika fue aceptada por otro científico de origen francés, Paul Rivet, quien manifestó que la teoría de Herlika era acertada, agregando que la migración hacia el continente americano también se produjo por vía marítima, desde las islas polinésicas y melanésicas y de Australia, donde seres humanos poblaron paulatinamente América del Sur. De la misma manera, manifestó que el origen de los pobladores de América es poligenista, por la procedencia asiática, polinésica, melanésica y australiana. Cabe destacar que los seres humanos originarios de Asia, específicamente de Mongolia, Melanesia, Polinesia y Australia, aprendieron a sobrevivir mediante la conformación de pequeños grupos o tribus nómadas, es decir, que no se quedaban en un solo lugar, ya que las condiciones climáticas no permitían establecerse. Sin embargo, estos grupos aprendieron a utilizar los recursos que la naturaleza les proporcionaba, tales como piedra sílex y obsidiana, ramas, huesos de animales muertos, hojas, espinas de pescado, entre otros. Cada una de estas materias primas facilitaron la elaboración de herramientas primitivas, entre estas flechas, lanzas, arcos, anzuelos, agujas de tejer, etc. Todos los medios y utilería empleada facilitó la caza de animales como el mamut y bisonte, que proporcionaba carnes y pieles que sirvieron para hacer abrigos por las bajas temperaturas del período. Del mismo modo, estas personas dependían de lo que la naturaleza le proporcionaba, es decir, consumían frutos silvestres, hojas, insectos y cualquier recurso comestible que ayudara a sobrevivir. En tiempo de grandes heladas se refugiaban en cavernas naturales, donde se protegían del frío y de las grandes bestias que acechaban. Tal es el caso del tigre diente colmillo de sable. En estos lugares aprendieron a elaborar con el barro natural recipientes donde almacenaban agua y alimentos. De igual forma, lograron hacer mezclas utilizando la grasa de animales con colorantes naturales, extraídos de raíces y hojas para hacer tintes que eran empleados para hacer figuras de animales, personas y objetos en las paredes de las cuevas. A esta primera forma de comunicación no verbal se le conoce en la historia como el arte rupestre, que para muchos historiadores es la primera manifestación de la escritura. Cabe destacar que los primeros pobladores americanos fueron reconociendo distintas áreas geográficas, identificando sus recursos naturales, estableciéndose en un solo lugar, donde crearon seres fantasiosos, es decir, dioses y rituales para dar una explicación lógica a los fenómenos de la naturaleza. Para tratar de establecer un orden y manipular la forma de proceder de las personas, edificaron templos, figuras religiosas y mitos, que buscaron establecer un orden social. En las siguientes imágenes podemos observar claramente el tipo de estructura religiosa que se edificó en la época, así como algunos dioses que representaban la fertilidad o la supremacía sobre la faz de la tierra.